Un feliz sábado a cada uno que está presenciando el video del día de hoy, que se va a hablar sobre la lección número 2 que se va a titular Dos rostros, un corazón. Antes de comenzar vamos a pedir la bendición del Espíritu Santo para que nos ayude a entender con claridad su palabra. Les invito a inclinar sus rostros para orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por habernos acompañado una vez más el día de hoy a estudiar más acerca de tu palabra, Señor, y poder ponerla en práctica para estar preparados para tu pronta venida, Señor. Bendícenos el día de hoy y danos entendimiento, Señor. Todo esto te lo pido y agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El texto bíblico que se va a basar el tema de hoy se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 22, de los versículos del 15 al 46. ¿Qué dice nuestro texto clave que se encuentra en Mateo, capítulo 22, de los versículos 27 al 40, 37 al 40? Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda ley y los profetas. Estos versículos muchos lo dan a malas interpretaciones, porque piensan de que el amor es solo te quiero, hermano mío, y ya está. Yo también quiero a Dios y ya está, lo quiero mucho y ya está, pero no se demuestra. Entonces toman esos mandamientos como uno cualquiera, ¿no? No piensan de que esos son los dos únicos mandamientos y rechazan los otros, mejor dicho, los 10 mandamientos que fueron establecidos desde la creación y que se pusieron en las tablas de piedra en la época de Moisés. Entonces dicen, no, esos 10 mandamientos ya son obsoletos, los únicos mandamientos que existen son solo dos: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amar al prójimo, nada más. Entonces, ¿eso será cierto? Pues no es así, porque es como prácticamente el resumen de todos los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque uno demuestra el amor a Dios guardando los 4 primeros mandamientos. Y pues ¿cómo demuestra uno el amor al prójimo? Guardando los otros 6 mandamientos. Y ahí ya se cumpliría la obediencia de los 10 mandamientos, ¿no? Eso es lo que quiere decir estos versículos. Entonces, vamos a estudiar en qué parte de la historia de Jesús fue donde dijo estas palabras. A continuación voy a enseñar un video que se trata justamente del texto bíblico en el que se basa el tema de hoy, que está inspirado al pie de la letra de la Biblia, ¿no? Entonces les pido por favor que presten mucha atención. Junto con los herodianos, Maestro, le dicen, sabemos que eres un hombre de integridad y que sigues el camino de Dios con verdad y franqueza y que no tienes miedo a nadie. ¿Por qué no miras la condición de las personas? Dinos pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Es lícito pagarle tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo, hipócritas, ¿por qué tratáis de tentarme? Mostradme la moneda del tributo. Le presentaron un denario y les dice, ¿de quién es esta imagen e inscripción? De César. Dícenle. Entonces les dice, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto quedaron maravillados y dejándole se fueron. Aquel día los saduceos, que niegan haya resurrección,
resurrección, se acercaron y le preguntaron. Maestro, Le dijeron, Moisés nos dijo, si un hombre muere sin tener hijos, su hermano se casará con su mujer para dar descendencia a su hermano. Había 7 hermanos entre nosotros. El primero se casó y murió. Y no tenemos descendencia. Dejó a su mujer a su hermano. Sucedió lo mismo con el segundo y el tercero hermano, hasta el séptimo hermano. Así pues, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer, ya que los 7 la tuvieron? Jesús les respondió, Estáis en un error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. En la resurrección, ni ellos tomarán mujer, ni ellas tomarán marido. Serán como ángeles en el cielo. En cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído las palabras de Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto la gente se maravillaban de su doctrina. Al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, los fariseos se reunieron. Uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Él le dijo, Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el mayor y primer mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás al prójimo como a ti mismo. La ley de los profetas penden de estos mandamientos. estando los fariseos reunidos, Jesús les preguntó, ¿Qué pensáis sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Es hijo de David. respondieron, díceles él, Pues como David, movido por el Espíritu, le llama Señor. Cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos a tus pies. Y si David le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? nadie era capaz de contestarle nada, y desde ese día, ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Bien, entonces después de haber visto este video, vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a explicar a detalle qué quieren decir estos versículos, ¿no? La explicación. En primer lugar, en todos estos versículos que se ha escuchado y también podemos verlo en la Biblia, se habla de qué? Sobre a quién se debe de rendir tributo, ¿no? Allí en ese caso fue al César o a Dios. En este caso lo podemos reemplazar con la política o con las leyes humanas o con Dios, ¿no? Después, en el segundo caso habla sobre la resurrección y prácticamente la unión entre una pareja, ¿no? El hombre y la mujer, el matrimonio. En tercer lugar, los mandamientos. Y en cuarto, de quién es hijo Dios. Vamos a explicar cada punto de por qué Jesús dice, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, desde que nosotros estamos en este mundo, hay leyes humanas, leyes que se imponen en cada país, que tenemos que acatar, ¿no? Tampoco vamos a ser rebeldes en todo, pero dejando eso de lado, a la par también tenemos que nosotros cumplir con las leyes que Dios nos puso, que son los 10 mandamientos. Por eso dice, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero tiene que haber un equilibrio, ¿no? Obviamente nunca vamos a dejar de lado a Dios, porque eso es lo primordial que tenemos que tener nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué respondió de esta manera? Jesús sabía las intenciones con las que le hacían esa pregunta.
porque él sabía de que en su corazón ellos estaban mintiendo al decir, yo sé que tú enseñas verdad, pero ellos habían pensado de que Jesús se iba a ir para un lado nomás. Si decía de que es lícito rendir tributo al César, pues le echarían la culpa de que cómo va a ser posible de que diga eso, de que está en contra de las leyes de Dios y todo eso. Y si él decía por el otro lado de rendir tributo a Dios nada más y al César no, le iban a fastidiar por el otro lado, ¿no? De que ¿por qué no cumple con las leyes que se han establecido en este pueblo y todo eso, ¿no? La cosa es que le querían buscarles problemas a Jesús. Pero al final ellos se quedaron callados porque Jesús no respondió como ellos pensaron, sino que respondió de esta forma, ¿no? Ahora el segundo punto. Allí hablaron sobre la resurrección, ¿no? De que si cuando la persona resucite, con quién se va a quedar el hombre y todo eso. Pero Jesús se les explicó que en verdad cuando llegue el reino de los cielos, ¿no? Ninguna persona iba a estar emparejada con otra. Y es que no tenían una clara convicción acerca de este tema. Y eso fue lo que Jesús había explicado. Entonces nosotros también tenemos que saber esto, para los que no saben, de que en el cielo no va a haber matrimonio y no va a haber una relación de amor, por así decirlo, conyugal, sino que va a haber una hermandad, una amistad entre todos, como actualmente existe en el cielo con los ángeles, y eso es lo que Jesús comparó. Ahora, referente a los 10 mandamientos, ¿no? Lo que había mencionado y explicado anteriormente. Los 10 mandamientos son leyes establecidas por Dios que nosotros tenemos que acatar, y de esa manera, cuando la cumplimos, demostramos el amor que sentimos a Dios y también a nuestro prójimo. Entonces, muchas personas dicen, pero yo demuestro mi amor de esta forma. Cada uno tiene su forma de mostrar su amor, como a Dios como a su prójimo. ¿Y de eso se trata? De eso no se trata. Dios lo único que pide es que cumplan solo 4 mandamientos para Él y 6 pues para el prójimo, ¿no? O sea, no nos pide mucho, sino que nosotros nos complicamos la vida, mejor dicho. Algo tan sencillo, algo tan simple no podemos hacer porque estamos acostumbrados a hacer lo malo. Y entonces siempre, por eso las tentaciones se nos presentan día a día y todo eso, pero con la ayuda de Dios, si nosotros le pedimos en oración, vamos a poder enfrentarlas y también poder cumplir estos 10 mandamientos. Y obviamente nosotros recalcando también el 4.º mandamiento de guardar el día de reposo, que es el 7.º día, siempre hay que tenerlo en cuenta porque ese también es el sello de Dios. Porque muchos nos dicen, pero ustedes nada más resaltan el 4.º mandamiento. Es importante, al igual que los otros. Es importante, todos los mandamientos son importantes. No que minimizamos uno que el otro, todos son importantes y por eso medio vamos a ser juzgados. Y ahora, ¿por qué Jesús les preguntó a ellos, ¿el Señor hijo de quién es? O sea, Dios hijo de quién es, porque Él había escuchado muchos que le decían, Señor hijo de David, Señor hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces, por eso les hizo esa pregunta de que, Señor hijo de David, ¿quién es? Y David, muchas veces, él decía, Señor mío, ayúdame, ¿no? Entonces, ¿cómo un padre va a decir Señor a su hijo? Entonces eso dio mucho que entender a esas personas que le escucharon a Jesús decir esas palabras. Entonces Señor es, en este caso, Jesús, hijo de Dios, y pues Dios es nuestro Padre, ¿no? No tiene nada que ver David, porque David, al igual que nosotros, podemos ser siervos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, y en ese momento Jesús estaba aclarando eso. El pensamiento erróneo que muchas personas en ese tiempo también tenían.
capítulo 66 del libro El deseo de todas las gentes, que se encuentra en la página 559. ¿Y qué dice? Los primeros 4 mandamientos del Decálogo están resumidos en el primer gran precepto. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Y los últimos 6 están incluidos en el otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acá claramente nos explica eso. Estos 2 mandamientos son la expresión del principio del amor. No se puede guardar el primero y violar el segundo. Seríamos hipócritas si hacemos eso. Ni se puede guardar el segundo mientras se viola el primero. Ambas partes van de la mano. Cuando Dios ocupe en el trono del corazón su lugar legítimo, nuestro prójimo recibirá el lugar que le corresponde. Le amaremos como a nosotros mismos. Únicamente cuando amemos a Dios en forma suprema, será posible amar a nuestro prójimo imparcialmente. Por eso ambas partes van de la mano. Para eso hay un versículo que dice, uno no puede amar a una persona si esa persona no ama a Dios, porque Dios es amor. Entonces, como Dios es amor, nosotros tenemos que hablar primero a Dios con todo nuestro corazón y recién podremos amar a otras personas, porque hemos conocido el amor que está en Dios. Entonces, eso es lo que explica. Ahora los versículos de impacto. El primer versículo se encuentra en Mateo, capítulo 5, versículo 37. Este es en la versión Reina Valera 1960 y pues le vamos a dar lectura. Pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Exactamente. Cuando nosotros decimos algo, tenemos que demostrarlo, porque no podemos ser hipócritas y decir, sí, yo hago tal cosa, tal obra buena, y no lo demostramos. Y también, ¿por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones y nuestras acciones y nuestras intenciones. Él conoce todo, lee nuestra mente y Él sabe lo que hacemos y por qué motivos. Por eso, tenemos que ser personas de palabra, mejor dicho, ¿no? Ahora, el siguiente versículo, que se encuentra en el libro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Le vamos a dar lectura. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Exactamente, muchas personas se dejan llevar por las apariencias, pero siempre hay una frase que es bien cierta, las apariencias engañan. Entonces, ¿en qué es lo que nos tenemos que fijar? En lo que es una persona por dentro, en su corazón, porque Jehová, al igual que nosotros tenemos que hacerlo, Él mira nuestras intenciones, nuestro corazón. Si nosotros hacemos obras buenas, pero de corazón y no de mala gana, o si no lo hacemos también, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que fijarnos nosotros cuando hablamos con las demás personas o cuando queremos tal vez predicarle, ¿no? ¿Qué intenciones tiene? Si tiene la voluntad de querer aprender o si solo quiere aferrarse a su voluntad, ¿no? A su terquedad. Eso es lo que tenemos que fijarnos. El tercer versículo se encuentra en Levítico, capítulo 19, versículos 17 y 18. ¿Qué nos dice? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Reprenderás a tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Estas mismas palabras son del mismísimo Jehová, que dice, ¿no? Del mismísimo Dios. Entonces, dice de que no podemos aborrecer a nuestro hermano para que no seamos partícipes de su pecado. Entonces, si una persona nos hace mal, nosotros no tenemos por qué estar resentidos, porque al final, también cuando tenemos ese resentimiento hacia nuestro prójimo,
nosotros también estamos pecando porque nuestro corazón abunda maldad, así no lo queramos. Entonces tenemos que evitar eso. ¿Y cómo se evita eso? Pues siempre pidiendo la ayuda de Dios, como siempre lo recalco, que es algo muy importante, la comunión con Dios, mediante la oración también, ¿no? El último versículo se encuentra en Proverbios, capítulo 16, versículo 1. ¿Qué dice? Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Uh-huh. Del hombre son las disposiciones del corazón. Todo hay que dejarlo a voluntad de Dios. El hombre propone, pero Dios dispone. Hay que tener a Dios en primer lugar, en todo momento. Nuestras decisiones que sean consultadas siempre con Dios, porque Dios siempre va a proveer y siempre nos va a responder a nuestras oraciones, ¿no? Él nunca nos va a negar nada, pero también va a ver si nuestra decisión va a ser la correcta o no, y Él nos va a ayudar y va a dar su respuesta. Entonces, siempre hay que dejarlo todo en... Esta es la conclusión que nosotros mismos tenemos que hacer, que es examinar nuestras motivaciones y mantenernos honestos con Dios y con los demás. Nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos y como dice acá, con los demás, con nuestros prójimos, ¿no? También con Dios sobre todo, porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Tal vez las personas no sepan cómo nos sentimos por dentro, pero nosotros tenemos que dar a conocer que nuestras intenciones son buenas o son malas. Por eso dice que tenemos que ser honestos y no hipócritas, ¿no? Entonces tenemos que examinarnos. Eso es importante, muy importante en todo momento, ¿no? Entonces espero que el tema del día de hoy se haya entendido con claridad y pues haya sido de su agrado también, ¿no? Y que les haya ayudado bastante. Y pues vamos a culminar con una oración por agradecimiento de haber entendido su palabra, ¿no? Les invito a inclinar sus rostros para orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por habernos acompañado, te digo una vez más, y por habernos hecho entender el tema del día de hoy con claridad y podamos ponerlo en práctica sobre todo, Señor, que no solo se nos quede en nuestra cabecita, sino que lo demos a relucir, Señor, y que tu mensaje siga llegando a muchísimas personas, Señor, que puedan convertirse en tu camino y pues que te pongamos a ti siempre en primer lugar en todo, Señor, que nos sigas acompañando, aparta al enemigo de nuestros hogares y que solo tú mores en nosotros, Señor. Todo esto te lo pido y agradezco en el nombre de tu Hijo llamado Jesús. Amén. Amén, Señor. Eso es todo por el día de hoy. Les deseo un feliz sábado, un bonito día lleno de bendiciones. Hasta la próxima.